derecho sin límite. En este video hablaremos sobre la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio, o llamado también en el derecho romano la usucapión, es la adquisición del derecho de propiedad condicionado por el tiempo y por los requisitos que establece la ley. Asimismo, la usucapión o la prescripción adquisitiva de dominio es un modo de adquirir la propiedad, como lo son también, como por ejemplo, los contratos de transmisión, la apropiación, la sucesión hereditaria, etc. Esta forma de adquirir la propiedad debe ser pública, continua y pacífica, por lo que el usucapiente durante el tiempo aparecerá y actuará como propietario. ¿Cuál es el objeto de la prescripción o la usucapión? Será cambiar la situación de hecho en una de derecho, por el tiempo que transcurre el usucapiente al momento de poseer el bien. Ahora hablaremos sobre las clases de prescripción adquisitiva de dominio en bienes inmuebles. La prescripción adquisitiva de dominios en bienes inmuebles puede ser ordinaria o corta, o también puede ser extraordinaria o larga. Explicaremos cada uno de ellos. Una prescripción adquisitiva de dominio ordinaria o corta será cuando la posesión continua, pacífica y pública, la cual deberá de poseer el bien inmueble en el plazo de 5 años, mediado con un justo título y de buena fe. ¿Qué se entiende por justo título? Será aquel documento, será aquel instrumento que deberá de contener todas las características suficientes, la cual pueda transmitir la propiedad. Este justo título tiene que ser válido y verdadero. En la segunda clase de prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria o larga se puede basar en 3 casos. El primer caso, cuando hay una falta de carencia de disposición del transferente, cuando carece de título del usucapiente, o finalmente cuando hay ciertas dudas por parte del adquirente. La usucapión o la prescripción adquisitiva extraordinaria o larga será el último remedio para poder regularizar las situaciones de hechos que se puedan presentar en la realidad, la cual se ha consolidado por el transcurso del tiempo. Por lo tanto, el plazo por el cual el poseedor deberá de actuar como propietario dentro de una prescripción larga será de 10 años, la cual, una vez cumplidos los 10 años, podrá demostrar su propiedad. ¿Cuáles son los requisitos sustantivos para la prescripción adquisitiva de dominio de bienes inmuebles? De acuerdo a la normativa del Código Civil, artículo 950, estos requisitos son los siguientes. Debe ser una posesión continua. Hacemos referencia a que la posesión debe de desarrollarse por un lapso de tiempo. Una posesión pacífica, la cual hacemos referencia a que no debe de suscitar ningún tipo de conflicto. Y por último, debe haber una posesión pública. El derecho de posesión debe de exteriorizarse y ser visible para toda la comunidad. Bien, hemos llegado a la parte final de este video, la cual hemos hablado sobre la prescripción adquisitiva de dominio, el objeto, las clases y los requisitos esenciales por el cual la ley establece, una vez que el juez verifique estos requisitos, y declarar mediante sentencia la situación de hecho de poseedor a propietario del bien inmueble. Muchas gracias por escucharnos. Permiso.